Ministerio El Señor es mi refugio, presenta La compasión trae multiplicación. Con el pastor Jorge Medrano. Aleluya. Los que se quedan acá, vamos a pedir que tengan reverencia a este lugar, porque sabe, yo estoy temblando, pero es que estoy temblando porque dice la palabra de Dios que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Así que si Dios está aquí, pues es normal que uno tiemble. Y, y pues me da mucho gusto, creo que Dios tiene una palabra para sus vidas. Yo les pido que me pongan toda su atención porque va a ser edificado. Va a ser edificado con la palabra de Dios. Bueno, en este tiempo, ahí tenemos en las pantallas que nuestra visión de este año se llama multiplicación. Y yo creo que va a haber una unción de parte de Dios donde usted no va a tener que andar buscando la gente lo va a buscar a usted, porque va a saber que usted porta algo poderoso de Dios en su vida. Dice la palabra que a Jesús lo seguían las multitudes. Y usted se pregunta, ¿pero por qué seguían a Jesús? Por la unción, por la presencia que él cargaba, porque él era la palabra de Dios. Y yo creo que Dios entonces hoy, esta mañana, también quiere poner una palabra en su espíritu, no en su mente. Porque en la mente rápido los olvidamos. Pero en el espíritu dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y sabemos pues que este año vamos a ver caras nuevas en este lugar. Van a ser atraídas por la presencia de Dios. Dios no solamente se quiere limitar en que almas vengan a la casa. Dios también quiere hermano, multiplicar tus finanzas. Dios también quiere multiplicar tu negocio. Dios también quiere multiplicar la unción de Él en tu vida. Dios no se limita, nosotros somos los que ponemos limitación, y este año es muy importante que cada uno hagamos las cosas como Dios lo dice que la hagamos, porque es como tú vas a ver la multiplicación en tu vida. Isaías 40:29 dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Así que si tú te faltaba algo, Dios esta mañana dice, aquel que no tenía ninguna, Dios te va a dar lo que necesitas aunque no tengas nada. Y de lo que no tienes, el Dios poderoso que adoramos, el Dios que servimos y que le hemos creído, te va a dar para que tú lo multipliques. Así que, hermano, suéltate en el Señor. Pídele a Dios que sea Él que te impregne algo de Él en tu vida. Como cristianos no podemos andar secos sin portar algo de Dios en nuestra vida. Alguien se te tiene que acercar a ti, no por los chistes que le cuentas, sino porque hay una palabra poderosa de Dios en tu vida que sabe que cuando abres tu boca sale palabra de Dios para bendición. En Marcos capítulo 6, versículo 34, vamos a ver una historia de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 6, versículo 34. Es uno de los
Es uno de los pasajes y uno de los milagros más grandes que Dios hizo cuando estaba en esta tierra. Y digo que uno de los más grandes porque no es que todos fueron grandes, todos fueron extraordinarios los milagros que hizo el Señor, pero sabe que este lo hizo en medio de una multitud que pudo ver aquel gran milagro que Dios hizo multiplicando los panes y los peces. Yo sé que Dios hizo muchos milagros, pero este fue un milagro especial. Por la multitud que estaba, que todos pudieron ser testigos de lo que Dios hizo en ese lugar. Dice en el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron se acercaron a él diciéndole: el lugar es desierto, la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vendedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen a recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron unos pocos. Porque usted tiene que entender que la visión de multiplicación no es para unos pocos, es para cada uno de nosotros. Dice, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieran eran 5,000 hombres. Amado Dios, queremos darte gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque, Señor, el poder saber que tenemos un Dios de la magnitud que tú eres. Señor, estamos seguros, estamos protegidos por tu mano, por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia. Señor, esta mañana, Señor, nos entregamos a ti. Haz como tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate. Úsame como un canal, Señor. Que esta palabra, Señor, sea impregnada en el espíritu de cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, Padre Santo, esta palabra, Señor, ponerla en corazones que necesitan de ella. Porque cuando nosotros hablemos, Señor, esta palabra no regresará vacía. Porque traerá el fruto por la que fue enviada. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer esta mañana. Te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Esta mañana, si hay algo que usted le tiene que pedir a Dios, es que Dios lo embarace con una palabra. Que Dios lo embarace, que Dios ponga esa palabra en su vida y que cuando salga aquí, salga con un embarazo de Dios. Porque sabe que cuando nosotros somos embarazados de la palabra de Dios, algo grande va a salir de nuestras vidas. Cuando el ángel de Dios le dijo a María en Mateo capítulo 1 versículo 20, dice que le dijo, porque
lo que está en tu vientre es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe que estaba en el vientre de María. Estaba el ser más grande, el ser más poderoso, el ser que iba a dar la vida por cada uno de nosotros. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que Dios nos embarace de su palabra. Porque cuando usted es embarazado de su palabra, sabe, la gente afuera no tiene necesidad no tiene tanta necesidad por lo material como tiene necesidad por lo espiritual. Y por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, embarázame de una palabra, porque lo necesitan tus hijos, lo necesitan el medio por donde tú andas, lo necesita tu familia. Y solamente cuando estamos embarazados de parte de Dios, podemos dar algo que traiga vida y vida en abundancia. Aleluya. Muchos de nosotros, hermanos, nuestras oraciones es venir a la casa de Dios y decirle, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. Y estamos pidiéndole a Dios que nos cambie. Pero yo creo que mejor es decirle, Dios, Señor, háblame. Porque cuando una palabra de Dios cae en tu vida de parte de Dios, Él lo cambia todo. Una palabra de Dios lo cambia todo en nuestras vidas. Y no tenemos que estarle diciendo, cámbiame, sino, Señor, háblame. Porque cuando esa palabra venga a tu vida, una palabra de Dios, lo va a cambiar todo. Cuando esta palabra entre en tu espíritu, esta palabra va a sacar algo grande, algo poderoso de tu vida. Nosotros queremos que haya multiplicación. Queremos que nuestro negocio crezca. Cualquier cosa que estemos haciendo, queremos que se multiplique. No queremos estar estancados. No queremos estar detenidos. Qué difícil es muchas veces que mirar que mucha gente se fatiga por su negocio, por su trabajo, por sus hijos y las cosas no crecen, no se reproducen. Pero sabe, cuando es embarazado de la palabra de Dios, usted va a ver cómo las cosas cambian en nuestra vida. Lo que nosotros luchamos, lo que nosotros queremos ver, empieza a realizarse en nuestra vida. Porque portamos la unción de la multiplicación. Tú tienes que decirle, Espíritu Santo, embarázame de ti, porque yo quiero multiplicarme. No podemos hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Dice su palabra que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos hijos de Dios. Y en Romanos 8:14. Nosotros los pastores anhelamos ver multiplicación. Los líderes en las células creo que tienen el mismo anhelo. Quieren ver que su célula crezca, multiplicarse. Queremos ver la iglesia crecer. No queremos estar viendo siempre los mismos de siempre. Los mismos que hemos tenido No es que los aborrezca, los amo. Pero muchos hemos estado orando por 5, por 10 años, por el mismo problema, por la misma situación. Y yo creo que nosotros queremos ver gente nueva y poder orar por otras cosas. Porque no crecemos si no los multiplicamos. Pero creo que cuando venga una palabra de Dios, la gente te va a seguir. La gente va a querer de lo que tú tienes. La gente se va a sentir bien al andar contigo. La gente va a querer acercarse a ti. La gente va a querer pedirte consejo.
Y es que es bonito eso, porque nosotros anhelamos ver venir a la gente y verla que venía en un estado de muchas veces de derrota, de confusión, porque la tenía el enemigo. Pero cuando Dios toma a esa persona, Dios hace transformaciones, Dios cambia, Dios libera, Dios restaura. ¿Y cuánta gente hay allá afuera que necesita que alguien le diga, hay algo, que pueda haber algo en ti que diga, este es diferente, este tiene algo, este no está triste, este está alegre? Yo miro que esta persona es feliz. Yo miro que esta persona tiene gozo, pero yo estoy deprimida, yo estoy triste, yo estoy confundido. Mire lo que dice Isaías 9:3. Me gustó este versículo que buscando esto. Dice Isaías 9:3. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. O sea, cuando se alegran, cuando reparten el botín. Porque sabe que hay un botín de Dios que la gente necesita. Esa gente que está triste, esa gente que no tiene esperanza, esa gente que dice, ¿por qué nada me sale bien? ¿Por qué salgo de un problema y me meto en dos? Porque solo Dios puede traer alegría al ser humano. Solo Dios puede poner una palabra que va a transformarte desde adentro hacia afuera. Es la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se active en nosotros, ya no vamos a estar estancados. Habrá un río de Dios fluyendo dentro de ti. La palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo creo que en este tiempo un río de agua viva se va a empezar a activar en tu ser. Yo estoy esperando ese río. Yo no quiero estar estancado. Porque cuando ese río empiece a fluir, algo poderoso va a empezar a suceder. Yo estoy creyendo que en los últimos días, personas que estaban estancadas, un río de su gloria, de su espíritu va a volver a fluir en tu vida. Un río de multiplicación. Un río que vas a ver cómo las almas van a empezar a llegar a este lugar. Cómo las almas van a anhelar andar donde tú andas, ir donde tú vas, por lo que portas en tu vida. No es porque estés motivado. Es bueno motivarse y no es malo, pero no va a ser por eso, va a ser por lo que portas en ti, por lo que portas, por la palabra de Dios que portas en tu vida, que la gente vendrá a beber de las aguas, vendrá a meterse en ese río de gloria. Jesús les estaba dando una lección maestra de multiplicación a sus discípulos. Las matemáticas de Dios es multiplicación. Las matemáticas de Dios es multiplicación. Yo creo que hay gente que suma en el ministerio. Hay circunstancias que restan. Hay un diablo, hermano, que divide, pero hay un Dios que multiplica.
Y ese es el Dios que tenemos. Por eso tú no puedes decir, yo no puedo hacer algo porque que no me crees. Sabes que tú, como dijo la palabra aquí, decía la palabra, que es para todos. La visión es para todos. Y en esa visión tú también vas a ser multiplicado no solamente en las almas, sino en todo lo que hagas. Porque en el reino de Dios las cosas son multiplicadas. Isaías 51:2. Quiero que, si lo tienes en la pantalla, porque quiero que todos miremos este versículo porque es muy importante. Mira lo que dice Isaías 51:2. Dice, porque cuando, sí, perdón. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hermano, tú tienes que saber que Dios te ha llamado y que Dios te quiere bendecir y que Dios te quiere multiplicar. Tú no puedes decir yo soy un estéril, yo no me puedo reproducir. Porque Dios te llamó, Dios te bendijo y Dios te multiplica. Dice que cuando Sara y Abraham eran solo uno, Dios los llamó, los bendijo y los multiplicó. Y hoy Él es el Padre de la fe. Hoy todos nosotros creemos en Jesucristo porque Él es el Padre de la fe y creemos que hay un Dios todopoderoso. Su palabra dice que Él es el Padre de la fe y Él es el Padre. Él es nuestro patriarca. Él es el Padre patriarca espiritual de cada uno. Por eso usted tiene que saber que el prototipo de cómo Dios quiere que los multipliquemos, Abraham es ese prototipo de que así como Abraham se multiplicó, así como Abraham lo llamó, así como Abraham fue bendecido, así también lo multiplicó. Pues también Dios así quiere que sea el prototipo, de que así como Abraham lo pudo hacer, también usted lo puede hacer. Porque si usted es hijo de Dios, usted también puede multiplicarse, aún siendo uno. Yo creo que en estos días los va a nacer un apetito por la multiplicación. Que cuando hablemos algo, cuando hagamos algo, vamos a sentir en nuestro ser que lo que estamos haciendo es porque hay multiplicación en nuestra vida. Decía que la multiplicación no se tiene que buscar, la multiplicación te va a buscar a ti. A Jesús dice que levantándose vio como la gran multitud venía detrás de él. Y yo creo que hay gente que va a querer estar contigo, va a querer irte a buscar, porque va a sentir bien estar contigo. Yo creo que cuando Dios suelta, cuando Dios bendice a alguien aquí en la tierra, cuando algo del cielo baja, es para que aquí en la tierra se multiplique. Si algo de Dios baja y cae en tu vida, es porque Dios quiere multiplicar.
Lo tremendo del Señor aquí es que Él no llevó a sus discípulos a un colegio, a una universidad. Jesús llevó a sus discípulos para darles una lección en la vida real, en el lugar donde Dios quería hacer esas cosas, porque no todas las cosas, la unción no se mueve en todas partes. La unción se mueve en ciertos lugares, porque cuando tú miras esas cosas, lo que Dios estaba haciendo, multiplicando, los ojos de esta multitud fueron abiertas para decir, wow, este es el Hijo de Dios. Hay gente que dice, no, yo desde aquí puedo oír el mensaje o puedo ver aquí en la televisión una predicación, pero yo te voy a decir que no es en cualquier parte donde se derrama la unción de Dios, la bendición de Dios. Por eso Dios ha puesto pastores. Dios ha hecho iglesias para que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene y podamos recibir de su unción, porque no es en todas partes donde se manifiesta la unción de Dios. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Que dice en su palabra también que la unción de Dios viene por la cabeza de Aarón y se extiende por sus barbas y por sus vestiduras. No es en cualquier parte, hermano, que vamos a ver cosas, que vamos a poder ser impregnados de la presencia de Dios. Y Dios en este momento estaba enseñándole a los discípulos que Él era el Dios Todopoderoso. Y que lo muy poco que tengamos cuando lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar, porque Dios es un Dios de multiplicación. ¿Cómo vamos a poder recibir algo de Dios si no estamos dispuestos a que Dios nos mueva de nuestra área de comodidad y nos incomode y nos presione? Hay gente que piensa que todo es muy light. No, Dios te va a poner, si tú eres un llamado de Dios, Dios también te va a poner en situaciones de opresión, en situaciones de incomodidad. Y tienes que estar dispuesto a salir si quieres recibir algo de Dios. Tienes que saber que Dios te va a mover de tu área de confort, que estés dispuesto a dejar su lugar, dejar ese lugar de confort por un lugar de incomodidad. Es como Dios va a poder hacer algo poderoso. En este pasaje de Marcos 6, Jesús empieza a mostrarles cuál es el motor que impulsa la multiplicación en nuestras vidas. Porque dice la palabra allí que Dios vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellas. Yo te estoy preguntando esta mañana, ¿tú tienes compasión por las almas? ¿Tienes compasión por tu vecino? ¿Tienes compasión por aquel que vive, que está ahí en tu trabajo, que anda perdido? El motor para arrancar ese motor, darle inicio, es que tú tengas compasión. Yo oigo mucha gente diciendo, yo tengo lástima de lo que le está pasando, pero no hacen nada. Porque la lástima no hace nada.
Hay otros que tienen pasión. Yo tengo pasión por mi trabajo, yo tengo pasión por mis estudios, yo tengo pasión por estas cosas, pero tienen pasión por lo de ellos. Pero Jesús tuvo compasión por los demás. Y este día tú tienes que decirle a Jesús: Jesús, yo quiero tener compasión por las almas. Porque ya basta, hermano, estarle pidiendo por una casa, es muy barato. Estarle pidiendo por un carro. Porque cuando tú tienes compasión, las cosas vendrán por añadidura a tu vida. Pero hay veces miramos gente, oído gente haciendo oraciones tan bajas. Porque están enfocadas en el yo necesito esto, yo. Pero no están dispuestos a sacrificar su vida como Cristo la sacrificó por cada uno de nosotros. Estamos esperando que Dios haga algo por nosotros cuando Él ya lo hizo todo. Y Jesucristo está esperando que tú hagas algo por Él. Es así, hermano. Tenemos que dejar de ser egoístas. Tenemos que dejar el pide y pide. Tenemos que saber que Dios en estos tiempos también los va a incomodar. Hay gente que viene a la iglesia y dice: ahora que vengo a la iglesia parece que todas las cosas me están saliendo peor, me están saliendo mal. Pero yo te voy a decir, dice que es necesario que todos padezcamos luchas y pruebas para poder alcanzar el reino de Dios. Es necesario que a través de luchas y pruebas alcancemos el reino de Dios. Entonces las cosas que pasan en nuestra vida no solamente porque Jesús quiere hacerte daño, son necesarias para arrancar aquellos hábitos, aquellas costumbres que están en tu vida, que no te llevan a nada, sino que lo que te llevan es a una derrota y a vivir en una vida triste, amargada, fuera de las manos de Dios. Yo no voy a la iglesia porque es que yo el baile, es que yo el trago, es que yo el cigarro. Jesús te puede quitar eso. Jesús te va a incomodar porque te va a quitar eso. Y eso es lo que no queremos dejar. Nuestro confort, lo que nos gusta. Y solamente cuando en nuestro corazón, en nuestro espíritu hay una visión de compasión como la tuvo Jesús, es que nosotros vamos a poder, hermano, vamos a poder tener compasión por los demás. Yo estoy creyendo que en los últimos días todo estanque, todo aquello que los tenía bloqueados, va a empezar va a empezar a fluir un río de Dios que va a fluir para vida eterna. Yo estoy esperando que gente que yo la mire que ha venido por mucho tiempo, pero y que nunca ha traído un alma. Yo en este tiempo que se va a activar la visión de la multiplicación. Esos que los mirabas tan estéril van a empezar a hablarle a su vecino porque se ha despertado un río de multiplicación en sus vidas. Y Jesús les estaba dando una lección maestra a sus discípulos. Acuérdese que cuando Jesús estaba en plena predicación, vinieron los discípulos y le dijeron: maestro, ya es tarde, la hora es avanzada. Manda que las multitudes se vayan a las aldeas y compren pan y compren para comer porque tienen hambre.
Hermano, cuando no hay compasión, ¿sabes qué? Tú rechazas las multitudes. Por eso tenemos que tener compasión. ¿Sabe que es atrevido interrumpir al maestro cuando estaba dando o estaba exponiendo la palabra a aquella multitud? ¿Sabe que no era la multitud que le estaba pidiendo, que le estaba diciendo que tenía hambre? No era la multitud que estaba viendo que era tarde. Eran los mismos discípulos que estaban diciendo, ya es tarde, despáchalos. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo qué hora es? ¿Cuánto ya se es tarde que los niños tienen que ir a la escuela? Pero nunca cuando estaban en una cantina se les hacía tarde. Yo no sé qué ha entrado, porque hay gente indispuesta. Hay gente que parece que son muy formales, muy disciplinados. Pero así estaban los discípulos y le dijeron, despáchalos. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Denle vosotros de comer. 5 panes y 2 pececillos. Porque ¿sabes qué? Ya Jesús ya no quiere él estar haciendo cosas, quiere que tú las hagas por él. Porque Dios ha puesto su unción. Dios ha puesto su presencia. Dios ha puesto de su espíritu en tu vida. Y en vez de estar haciendo algo para Dios, estamos esperando que Dios haga algo por nosotros. Cuando tú lo tienes todo. Hay algo que los discípulos no tenían que Jesús sí tuvo. Y Jesús tuvo compasión de las almas. Y yo estoy esperando que en este tiempo, en esta casa, donde adoramos a ese Dios que se manifiesta, que su presencia es real y que no podemos dudar que adoramos a un Dios vivo, porque lo que sentimos no viene de parte de emociones, sino de la presencia de Dios que se mueve en nuestras vidas. Hermano, si usted no tiene compasión por las almas, no importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, sabes que Dios no va a poder multiplicar nada. Es por eso que nosotros tenemos que decirle, Señor, pon una unción de multiplicación en mi vida. Pon en mí compasión por las almas. Y sabes, cuando tú eso aparezca en tu vida, tú ya no vas a poder tener tu boca cerrada. Tú vas a ver la necesidad en cada uno. Porque hay gente que lo puede tener todo, pero con mucha necesidad. Porque la necesidad no está en el carro, en las finanzas, en lo que tienes. La necesidad está en la vida espiritual del ser humano. Y esa no la hallas en el Walmart, esa no lo puedes comprar en ninguna tienda. Eso lo tienes que portar en tu vida. Hay veces, hermano, que hay gente que ha sido herida o alguien ha sido herido por algún hermano, por alguien. ¿Sabe? La gente que es herida, la gente que ha sido herida por el enemigo a través de un familiar, a través de alguien, sabe que es una gente, son gente que se apartan de la gente, no quieren estar cerca de la gente, porque están heridos. Una persona herida no se puede multiplicar. No se puede multiplicar una persona herida, porque una persona herida jamás va a sentir compasión por su prójimo.
Es por eso que ningún pastor que esté herido, hermano, podrá multiplicar su congregación. Porque se retira de la gente, no quiere ver a la gente, no quiere abrazar a la gente, no quiere ministrar a la gente. Porque no hay compasión, porque está herido. Porque cuando hay personas, hermano, que han sido heridas una y otra vez por uno, por otro, ¿sabe qué? La gente deja de creer en la gente. Y dice, no, yo para qué me le voy a acercar, me va a volver a dañar. Pero, pero es tiempo de que si nosotros sentimos es que tenemos heridas, le digamos, Señor, sáname, porque yo quiero ser un portador de tu presencia, porque yo quiero multiplicarme en la vida. Porque yo no quiero caminar distante de la gente. Yo quiero amar a la gente. Yo quiero acercarme a la gente. Yo quiero abrazar a la gente. Yo quiero proteger a la gente. Es muy diferente el dolor que el enemigo pone en tu corazón. Porque el enemigo, como decíamos allí, divide, te aparta. Pero cuando hay un dolor de Dios, cuando Dios ha puesto compasión en tu vida, tú ya Tú ya no te puedes acostar tranquilo. Tú sientes que te despiertan en la mañana. Tú sientes que te quitan el sueño. Tú sientes que la gente tiene necesidad. Porque ese dolor de que pone Dios en nuestra vida es dolor de compasión. Y tú ya no, tu vida empieza a cambiar. Tu mente empieza a cambiar. Ya no vuelves a ser el mismo. Porque Dios ha puesto algo en tu vida. Y eso que Dios pone, no lo pone para que lo guardes, lo pone para que lo multipliques. Dios pone compasión, que es el motor de nuestra vida, para llegar a la gente. Yo quiero hablarle a alguien aquí, porque dice que Dios le habló a uno dice que Dios le habló, hablando del padre Abraham. Yo quiero hablarle a uno que tenía pasión por las almas, pero que de repente esa compasión por las almas desapareció. Ya no siente compasión por las almas. Ya sabe que el problema está allí, pero pues hay que mire cómo le hace. Hay que mire cómo se arregla. Tenemos que pedirle a Dios que vuelva a nacer en nuestras vidas la compasión por el prójimo. Dios nos ha dado mucho y no podemos estarlo metiéndolo ahí en una caja y decir, esto es mío. Hay necesidad afuera. Hay gente necesitada de cristianos que tengan compasión en su corazón. Yo quisiera que nosotros atrapáramos ese dolor que tuvo Jesús, que cuando miró las multitudes, Él tuvo esa compasión. Atrapa ese dolor, porque en que ese dolor, hermano, te va a hacer llorar en la noche. Aunque ese dolor, hermano, te despierte, pero sabes que no vas a llorar de tristeza, no vas a llorar de dolor,
por cualquier cosa que esté pasando, sino que vas a llorar por el dolor de la compasión que está en ti. Qué lindo es qué lindo es sentir eso que sintió el Señor. ¿Sabe qué? Usted ya no va a orar como oraba antes. Usted va a descubrir que no hay nada más hermoso que llorar por otro. Cuando alguien no tiene nada con qué darte, qué gratificarte. Hay veces que hacemos favores, pero estamos esperando que a la vuelta los hagan un favor más grande. Y eso es egoísmo. Ese no es el dolor que sintió Jesús. Los que son atrapados por la compasión de Dios, sus vidas no vuelven a ser las mismas. Ya no hablan igual. Algo pasa en sus vidas. El reino es primero. El reino es lo principal. El reino toma el control. El reino te atrapa. El reino te cautiva. El llamado te aprisiona y te hace esclavo de una verdad de Dios. La compasión que te lleva a olvidar que tienes que estar en un lugar y que aunque no has comido no te importa, porque en ti ha entrado la visión de la compasión. Y no andas, no, es que si no como ya, es que tengo que ir a comer. Hermano, Dios te va a incomodar. Dios, ya lo tuyo no importa cuando la visión de Dios ha entrado en tu vida. ¿Sabes? Tu deseo, tu complacencia es agradar lo que Dios ha puesto en tu vida. Y decir, no me importa que me vaya sin bañar, no me importa que venga con el pantalón todo manchado de pintura, pero yo voy a ir a adorar a Dios, yo voy a ir a cumplir con mi compromiso. Porque en mí ha nacido visión de Dios. Ha nacido la compasión de Dios. No nos podemos estar engañando diciendo que somos cristianos y que le hemos dado todo a Dios. Cuando, hermano, cualquier excusita los hace perder. Estar reunirnos con nuestros hermanos, venir a una vigilia, venir a hacer un proyecto. Pero cuando algo ha entrado en ti, la visión de Dios, tú ya no puedes estar conforme si no estás haciendo la voluntad de Dios. Es una compasión donde tu vida son las almas, donde tu vida son las células, donde estoy hablándole a alguien que deje que Dios le inyecte compasión en su vida. Ya tú te preocupas, ya tú sabes que tienes que estar en una célula, ya tú sabes que tienes que invitar al vecino, ya tú sabes que tú tienes que estar en ese lugar, porque en ese lugar hay almas necesitadas. Y hay almas que también quieren que seas tu ejemplo de ellas. El líder quiere ver crecer su célula. El pastor quiere que su iglesia crezca. Porque lo más triste y más frustrante es ver una iglesia que no crece. Una célula que no crece. Pero Dios en esta mañana va a activar la compasión por las almas y te va a dar ideas creativas para que empieces a multiplicar todo lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Sabe qué? Hay cristianos que tienen que decirle, Señor, cambia mi óptica para poder ver la necesidad de los demás. Porque muchas veces decimos, no, pero ese es un ladrón. No, pero ese es un adúltero. No, pero ese es un borracho. Pero un ladrón, visto en la óptica de Dios,
ese ladrón puede ser alguien que respalda con todo el ministerio de Jesús, la visión de Dios. Se vuelve en alguien que, transformado por el poder de Dios, es un colaborador en la obra de Dios. Tú puedes ver un asesino, pero ese asesino puede dar su vida por la obra de Dios. Tú puedes ver un borracho tambaleándose en la calle, pero también puedes ver un borracho del Espíritu de Dios temblando por la presencia de Dios que está tocando su vida. Por eso tenemos que ver como Dios ve. ¿Sabes por qué Dios se le tuvo que aparecer a Saulo de Tarso? Porque por Saulo de Tarso no oraba nadie. Porque las oraciones que se hacían por Saulo de Tarso era que la justicia de Dios le caiga, que el fuego de Dios caiga sobre él, porque persigue a los cristianos. Pero en la óptica de Dios, Dios estaba viendo un apóstol que iba a cambiar las naciones de la tierra y que le iba a escribir libros de parte de Dios. Por eso no menosprecies. No menosprecies nada que veas ahí, por muy deteriorado que veas una persona. Si la óptica de Dios empieza, la compasión de Dios empieza a fluir en tu vida, tú sabes que Dios puede transformar todo. Que aquel que nadie daba un 5 en el reino de Dios es importante, porque cuando Dios cambia las cosas, dice que, hermano, cuando Dios cambia la vida de un ser humano, es una transformación que, hermano, nos impacta. Es una transformación que cambia todo nuestro interior. Y sabe que se vuelve un recurso productivo en el reino de Dios. Dios se le tuvo que aparecer a Saulo de Tarso. Y yo creo que mucha gente decía, le va a pasar como lo que le sucedió a Ananías y a Zafira en el libro de los Hechos, capítulo 5, que porque engañaron a los apóstoles, cayeron fulminados. Y decían, un día Dios lo va a matar, va a caer fulminado, porque ha perseguido a los cristianos. Pero es que Dios no ve como nosotros miramos. Pero es que tú no puedes ver si no tienes compasión como Dios ve. La compasión te va a hacer ver que Dios es el que transforma, que Dios es el que cambia, que Dios es el que restaura. Y que tanto le importa aquel que anda con corbata como aquel que está en lo más profundo, tal vez en la peor derrota. Para Dios todos somos importantes. Cuando se despierte compasión, vamos a empezar a ver ovejas. Los líderes políticos no pueden cambiar una nación. Los líderes políticos no te pueden atraer como Jesús atrajo, porque ellos llevan su agenda en su puesto político.
Pero Dios, la agenda que traía era una agenda para las almas. Los políticos no tienen compasión. Los presidentes no tienen compasión. Los reyes no tienen compasión. El único que tiene compasión por cada uno de nosotros es nuestro Señor. Y es por eso que Él se vuelve atractivo para nuestras vidas. Por eso el mejor liderazgo en la tierra es el liderazgo, es el llamado, es el oficio de pastor. Porque el enemigo no le tiene miedo al presidente de una república. El enemigo no le tiene miedo a los políticos. El enemigo no le tiene miedo a los reyes de la tierra. El enemigo le tiene miedo a alguien que tiene una unción pastoral. Porque sabe que los que tienen unción pastoral no los puede tocar, porque tienen una protección divina de Dios. El pastorado es el oficio mayor de relevancia en el mundo espiritual. Aunque usted no sea un pastor, pero si usted es un líder de célula, usted tiene que tener un corazón de pastor. Porque esa es la unción que Dios respeta. El enemigo respeta. Esa es la unción que le tiene temor el enemigo. Usted va a ver que a través de la historia de la Biblia, Abraham era pastor. Cuando Dios quiere un hombre de Dios, busca pastores para hacer algo en su reino. Dice que Abraham era pastor de ovejas. Isaac era pastor de carneros. Jacob era pastor de las ovejas de su suegro, de su tío. Moisés era pastor de las ovejas de su suegro Jetro. David era pastor de ovejas de su padre. Y Dios halló que en un pastor había alguien conforme al corazón de Dios y que lo iba a poner sobre su nación para que gobernara ese país. Porque había hallado en él un corazón de pastorear ovejas. Yo no sé cuál sea el corazón que está en tu vida, pero Dios que anda buscando corazones de pastores. Corazones de pastores que quieran cuidar. Corazones de pastores que puedan abrazar. Corazones de pastores que puedan agarrar esas ovejas y darles amor, darles un consejo. Yo cuando miro a mi esposa, muchas veces la miro que ha regañado a alguien. Y cuando esa persona, hermano, sale como resentida y viene mi esposa y la agarra y la abraza y empieza a poner esa protección, como diciéndole: no te regaño porque te quiero hacer daño, te regaño porque te amo. Porque el padre al hijo que ama lo corrige. Los hombres somos un poco más difíciles, pero estamos aprendiendo a hacer las cosas. La necesidad más grande del hombre en la tierra no es pan, no es casa, no es carro.
La necesidad más grande es su vida espiritual. Porque cuando tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, sabes que hay alguien que te dijo: no te dejaré ni te desampararé. Siempre va a estar conmigo. Y Dios no deja a sus hijos aguantar hambre. Y Dios no deja a sus hijos sin techo. Usted ha visto que hay ministerios que queriendo atraer, la gente no es malo, pero que muchas veces se les dan comida, se les da ropa. Aquí hemos hecho de esas cosas. A uno hasta les hemos pagado la renta, pero reciben eso y se van. Porque no es, hermano, no es, esa es la mayor necesidad. La mayor necesidad es el corazón del hombre, es su vida espiritual. Porque cuando un hombre, hermano, porta el Espíritu Santo de Dios, sabe que tendrá problemas, pero sabe que hay alguien que le ha dicho: yo estaré contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo yo te recogeré. Hay gente que está contigo mientras le das pan, pero cuando ya le das se van. Pero hay gente que aunque no le des nada, esa gente permanece, porque no es por la ayuda, sino por una palabra de Dios que ha caído en su espíritu y le ha hecho saber y conocer la visión de Dios. Hay gente que tenemos aquí por muchos años trabajando en la obra, haciendo cosas que nosotros no pudiéramos nosotros solos. Y no han tirado la toalla, se han mantenido allí. Porque han entendido la visión de Dios y que saben que su bendición está haciendo la voluntad de Dios. No se confían de su trabajo, no se confían de su ganancia, no se confían de sus finanzas, no se confían de su casa, no se confían de sus bienes materiales. Están confiados en la roca que es Cristo. A mí hay veces, yo le digo a mi esposa, porque mi esposa es como exigente, y háblale y búscalo, y ya los he llamado. Hay gente que no me contesta porque no quieren, o sea, que yo les pregunte: ¿por qué no viniste a la iglesia? Pero ¿sabe qué? Cuando una persona ha nacido la visión de Dios, una palabra de Dios ha sido infiltrada en su vida, ¿sabe qué? Esa persona no hay que llamarla. Esa persona, si no tiene carro, llega, porque hay una palabra de Dios que lo motiva a estar en la casa de Dios. Necesitamos que, hermano, que la visión de Dios entre en nuestras vidas. Es gente que no se les ha revelado la palabra de Dios. Hay que estarles llamando. Se enojan si los llamas. Cuando se ha revelado palabra de Dios, no esperas que en las vigilias se te dé café con pan. Vienes porque la visión de Dios te motiva a hacerlo del reino de Dios, a buscar del reino de Dios. Hay cristianos, hermano, que en el mundo eran bien dadivosos. En el mundo, hermano, pedían la tercera, la cuarta tanda y no les importaba. Y yo lo digo porque hay algunos que venimos al Señor, éramos borrachos, pero yo no sé, algo raro nos entró en nuestra mente, que cuando venimos a Dios, hermano, al diablo le damos el 30, el 40, el 50,
pagamos la tanda y se los hacía todo. Pero algo extraño los entró cuando venimos ya al cristianismo. Cuando Dios los pedía un 10%. Y le decimos, Señor, haz conmigo lo que quieras, mi vida es tuya. Hermano, es tiempo de que los arrepintamos y los convertamos. Porque si en el mundo le podíamos dar el 50, el 60 y muchas veces ni el bill de la casa pagábamos. Yo era así. Nos hemos vuelto apretados, mezquinos con Dios. Y tú dices que le has dado todo al Señor, le has dado toda tu vida. Y lo primero que Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Y veré yo y verás tú por tus caminos. ¿Qué nos ha pasado? ¿O estamos viendo videos raros en YouTube de los diezmos? ¿Cómo quieres que Dios te multiplique? Aquel joven solo andaba 5 panes y 2 pececillos. Y se lo dio todo al Señor. Y cuando se lo dio todo al Señor, el Señor se lo multiplicó. Y pudieron comer 5,000 con eso que tenía. Qué tristeza, ¿no? Solo un enfermo dice a Dios que le ha dado toda su vida, pero duda cuando la palabra dice que hay que darle el diezmo. Cuando la gente no se le ha revelado visión, parece ser que es responsable, pero lo que son tramposos. Parece ser responsables. Porque sabe, yo he visto gente que pone un sobre, pero echa $5 cuando lo que ha ganado son $500. Parece que está dando el diezmo, parece que es fiel con Dios, pero lo que está haciendo es trampa. Porque si tú eres honesto con Dios, Dios va a ser honesto contigo. Los responsables tienen una hora para salir, una hora para entrar, pero Dios trabaja con los incondicionales. Hay gente que es responsable, pero hermanos, ya son las 9, vámonos, ya. Dios trabaja con los incondicionales. Hay momentos que Dios va a requerir que te quedes después de la hora. Que tú no le pongas condiciones a Dios. Esa es la gente que Dios ocupa. Esa es la gente con que Dios trabaja. Cuando los discípulos le dijeron que era tarde, los discípulos le decían, Señor, es tarde, despáchalos. No era el Señor. Y tal vez yo había dicho esto, pero no era el Señor que los estaba despachando. Eran los discípulos, porque los discípulos no se les había revelado compasión en sus vidas.